momentos críticos como son los que estamos viviendo actualmente. De cualquier crisis, lo fundamental es siempre, dicen los científicos, que para resolver cualquier problema hay que ir a las raíces, a las bases, analizarlo y tratar de ver las causas. Eso es quizá lo que podemos hacer esta tarde, tratar de debatir de que ninguna guerra empieza con el primer disparo, ni tampoco ninguna guerra acaba con el último disparo. Hay posguerras muy duras y guerras que empiezan mucho antes de que se comience el primer disparo. Digo que no soy un experto porque a mí cuando me preguntaban a principios del año 2022 si iba a haber una invasión de Ucrania, yo decía que no. Si después me preguntaban si iba a durar mucho la guerra, yo decía que no. O sea, que en todo me he equivocado. Que nadie me pregunte ahora si va a haber un conflicto nuclear, porque tampoco me voy a atrever a dar ninguna opinión, dada que los expertos siempre fallan en estos temas. Y yo creo que lo más importante es el debate. Y el debate, yo quisiera plantearlo porque este conflicto, condenando, o sea, parece que siempre hay que, buscando las causas, hay que condenar el primer error. Es el primer error de solucionar, es el error de la invasión por parte de Putin. Los problemas cuando se acude a una solución bélica, a la solución de la guerra, es siempre una solución, es un fracaso de la política, es una solución quirúrgica, igual que ningún médico, lo mejor es la medicina preventiva, ningún médico quiere amputar, quiere antes de lograr eso, quiere curar y prevenir. Evidentemente ese es un fracaso de la política y entiendo por política no la que hacen los políticos, sino la política la que hacemos todos los ciudadanos. Porque también es clave que si estos temas no se llevan al debate público, la guerra puede durar mucho tiempo. La anestesia que los medios de comunicación llevan a estos temas, ningún político, ningún Estado se mueve si no hay presión social de la base social. Y este es un tema que podemos detectar que no lo hay en este conflicto. Se para el conflicto de Irak cuando hay una movilización grande, se para el conflicto de Afganistán cuando ya es un coste demasiado elevado, y ningún conflicto va a acabar cuando las partes que se benefician de este conflicto no consideren que este balance ha quedado desequilibrado. Quizá el primer debate es porque esta guerra, que quiero recordar que empieza el 24 de febrero del 2022, en diciembre del 2021, el 17 de diciembre, hubo intercambios de proyectos de acuerdo entre Estados Unidos y la OTAN, entre Estados Unidos y Rusia. Fijaros que Ucrania todavía no aparece en el pueblo más afectado, no aparece en este acuerdo. Esos acuerdos tenían bastantes puntos de posibilidad de acuerdo y todo el mundo sospechaba que no iba a ocurrir. Esto es lo que muchos llaman una guerra proxy, una guerra de proximidad, en la que dos hegemones, dos estados hegemónicos, pueden ser Estados Unidos y Rusia, pueden ser Estados Unidos y China, disuelven o resuelven sus conflictos por medio de un tercero que es el que lo sufre, que es el pueblo ucraniano. Luego, si queremos resolver este tipo de conflicto, lo primero que hay que empezar, y si queremos ayudar a los ucranianos, es por un alto el fuego. Un alto el fuego lo más pronto posible. Todo el mundo está de acuerdo en una frase muy característica, es que todo conflicto va a acabar en un acuerdo de paz. Luego, si esto lo tenemos tan claro, el problema es cuándo. Luego, contra más tardemos, más estamos haciendo sufrir al pueblo ucraniano. Luego, evidentemente, este es un tema que tiene que estar en el debate público, y un acuerdo, un alto el fuego, no significa que se llegue a un acuerdo de paz, como se dice, duradero y justo. Ha habido conflictos civiles en Irlanda, en Colombia, que empiezan por un alto el fuego y a lo mejor tardan 10 o 15 años en resolverse problemas territoriales, problemas económicos. Luego, por eso es la apuesta. Me decía Miguel General, yo ahora soy un soldado militante, un ciudadano que le gusta hacer política, porque a veces hacemos los ciudadanos, y es hacer presión y debatir para que haya un alto el fuego lo antes posible. ¿Un alto el fuego es posible? Claro. Hubo una oportunidad importante en esos acuerdos del 17 de diciembre de 2021, que había reconocido por muchos de los analistas y por alguien que no es tan... era un general Kuyat, general alemán, que fue presidente del Comité Militar de la OTAN, que decía que había muchos puntos en esos acuerdos que eran realizables. Quiero recordar también que siempre que empieza un conflicto, enseguida las partes, los conflictos son muy caros, entre comillas, en todo, en recursos, en vidas humanas,
en destrucción. Ponen enseguida los elementos para llegar a un acuerdo de paz. Tanto es así que un mes después hubo una mesa que hubo primero en Bielorrusia y luego la que tuvo más éxito en Estambul, presidida por Erdogan, para llegar a un acuerdo. Un acuerdo en el que se estuvo a punto de llegar y que decía en aquellos días que Rusia aceptaba volver a sus fronteras del 24 de febrero, o sea, sus fronteras de Rusia, y que Ucrania aceptaba no entrar en la OTAN con la posibilidad de que se caracterizara su seguridad. Luego se estuvo muy cerca del acuerdo, pero en aquel momento algo falló aquí. ¿Veis? Sácate el micrófono y... En aquel momento no se llegó a ese acuerdo porque alguien no quiso. Dice este general Kuyat que probablemente fuera... ¿Con esto mejor? ¿Así mejor? Que probablemente fuera quien opuso, él dice, fue Boris Johnson, quien se opuso a este acuerdo a corto plazo. Estamos hablando de un mes después. Boris Johnson, ya sabéis a quién podía representar, ¿no? A quién podía representar en este tipo de negociación. Pero lo que sí que es evidente es que entonces se produjo lo que parece que ahora se ha quedado claro, o quedó claro en la mente, en el relato que se suele decir ahora en términos comunicativos, de que esta iba a ser una guerra larga. Luego, había una clara apuesta por un enquistamiento, por una cronificación de la guerra, cosa que ahora, los que somos muy listos, estamos comprobando que se ha producido. ¿Cómo se justifica este enquistamiento, esta cronificación? Primero, demonizando a los posibles actores que apostaban por la paz. Estamos hablando de, aparte de Erdogan, quiero recordar que es presidente de Turquía, que es un miembro de la OTAN, apostó por esta mesa. Hubo intentos del Vaticano, hubo intentos también de Lula en aquella fecha, pero se demonizó como diciendo el Vaticano no puede hacerlo, Lula es parte interesada. Ya quedó instalado el mensaje de que la guerra se iba a cronificar, a intensificar. ¿Cómo se hace esto? Hay siempre intereses, yo lo llamo intereses bastardos. Hay intereses económicos cuando en todo conflicto. Si recordáis, en los primeros días del conflicto se dijo que únicamente por parte de Europa, aquí entramos el tema de Europa, se iba a apoyar con medios defensivos. Recordáis que entonces se dijo que se iban a enviar chalecos, cascos y equipos, ambulancias, medios defensivos porque no se querían entrar. Enseguida se pasó a un combate en que había que enviar misiles o lanzadores de misiles de corto alcance. Y ahí empieza la competencia entre distintos modelos. Los telediarios nos enseñan imágenes de misiles americanos, misiles británicos, misiles franceses. Lo siguiente fue lo más reconocido, ya que había que enviar carros de combate. Y empieza un nuevo escalón en el que se habla de los Leopard, intereses para implicar a Alemania, que parecía que estaba un poco... se resistía a este apoyo, se implica a Alemania, pero se compite también con carros de combate americanos, aunque decían que eran muy sofisticados, el Abrams y demás. Ya estamos hablando ya de un tema como que la guerra ya va a ser algo. Bueno, se consigue se consigue la autorización de carros de combate a Leopard, pero no como una actitud generosa de que alguien quiere ayudar. Se envían carros de combate obsoletos y se envían en cantidades tan sofisticadas como de 10 en 10. Y aquí conocéis que se envían carros de combate, primero carros de combate que estaban para desecho, con lo cual se favorece a una industria que tiene que ponerlos en marcha, que tiene que enviarlos y se califica. Pero, por supuesto, nunca vamos a pasar la línea roja de enviar aviones de combate. Siguiente escalada. Estamos hablando de americanos de aviones F-16, en competencia con los aviones franceses. Se empieza, por así decirlo, un mercado de armas que, si vemos los telediarios, nos ponen imagen que queda. La guerra va a ser larga y queda cronificada y a largo plazo. Hay un mensaje todavía más, de carácter técnico, que es más sencillo, que es la munición. Parece que la munición es las balitas, las cositas, que eso se gasta, es como si gastas el pan o gastas la leche y sabes lo que consumes mensualmente. Y de repente llega
propiciado por la Unión Europea y por Borrell, diciendo que hay escasez de munición en Ucrania, que hay que consumir y que necesitan 1 millón de munición. ¿Cuál es el problema que hay detrás de esto? Para que se produzca más munición, para que una fábrica aumente su capacidad de producción, en vez de producir 100 barras de pan, producir 1000, me hace falta que alguien me garantice que las voy a vender. Que alguien me garantice que la guerra va a durar, porque si no, yo no vendo. Y a partir de ahí se produce un gesto por parte del responsable de la diplomacia europea, que dice que va a dar créditos de fondos europeos para la paz de 1.000 millones en un año, de 2.000 millones en 2 años, y que se van a garantizar préstamos y subsidios para 7 años. ¿Esto qué quiere decir, hablando de cronificación y de eso de la guerra? Que están dispuestos a que la guerra dure 1, 2 o 7 años, si así procede, siempre que beneficie a alguien que él no ha iniciado la guerra. Yo lo que vendo es armas, y alguien me la garantice en la venta. Luego hay un tremendo interés económico de ahí, hasta que alguien vea que eso políticamente no le beneficia. Como no hay reacción, hay un enemigo claro, esto puede durar lo que se considere mientras no haya un debate público sobre cuáles son los objetivos que están detrás de esto. No es solo el mantra de las industrias de armamento, hablamos también de un cambio de modelo energético, una dependencia claramente de Europa del gas barato de Ucrania. Un gas más barato que el que es capaz de producir Estados Unidos con el fracking, que no es rentable. El precio que estaba a $40, a $20 el barril, no es rentable hasta que no suba a $50 el barril, y es rentable para el petróleo del gas no licuado que viene procedente del fracking y que llega por parte de Europa. Se cambia el modelo energético europeo, condenando primero con sanciones, que no se puede comprar energía barata que venía de Rusia, y por si acaso alguien busca eso, me cargo el Nord Stream para anularlo por completo. Algo que existía el Nord Stream 1, el Nord Stream 2 estaba construido pero no abierto, pero estaba con esa reticencia. O sea, esto nos remontamos muy atrás del conflicto. Evidentemente se cambia el modelo energético, la energía sube, alguien se beneficia y muchos quedan perjudicados. Es siempre el balance entre el 10% y el 90% de los que se han perjudicado. Si el 10% de una guerra que se ha perjudicado, el petróleo sube, se hace rentable y se cambia el modelo energético por completo. Y Alemania queda involucrada en esta guerra con sus carros de combate Leopard, con su combustible y, evidentemente, esto forma parte de un cambio. Se produce también un proceso de inflación tremendo, en el que en esta crisis conocemos empresas de armamento, conocemos empresas energéticas, pero son poco conocidas otros grandes monopolios que son las industrias alimentarias. Los monopolios que controlan todo este mercado del grano. Y recordáis que decía al principio que siempre es posible un acuerdo de paz porque siempre hay mesas abiertas, aunque parezca que no existan. ¿Dónde se ha conseguido un acuerdo en esta guerra donde parece que no hay posibilidad de negociación? En intercambio de prisioneros y en el control de intercambio del grano a través de los buques del Mar Negro. Evidentemente, cuando hay intereses que pueden perjudicar al mercado, luego hay detrás algo que alguien se está beneficiando con unos grandes beneficios, sin decir, cuando entra el síndrome no paranoico de que hay que defenderse y hay que incrementar los presupuestos de defensa. Antes de que comenzara el conflicto, el presupuesto de la Unión Europea era 10 veces superior al presupuesto de Rusia, en presupuestos de defensa. Es decir, que no era un problema de que era un problema de producir más. Se crea esa especie de mantra de que hay que aumentar los presupuestos de defensa y todos los países, incluido España, aumentan drásticamente los presupuestos de defensa. ¿Esto qué supone? Incrementar los presupuestos de defensa, los presupuestos es la ley más importante de una legislatura, es donde se establecen las prioridades.
Los presupuestos son siempre un ejercicio de suma cero. Si yo gasto más en una cosa, la dejo de gastar en otra. Si yo quiero gastar más en educación o en sanidad, tengo que establecer. Es igual como el presupuesto de nuestra economía doméstica. Puedo comprar carne, puedo comprar pescado, puedo ir al cine, tengo que establecer prioridades. Si aquí se aumentan drásticamente los presupuestos de defensa con un mantra de que hay que defenderse de un enemigo que está ahí puesto, como si fueran a llegar con una amenaza nuclear, podemos hablar también de ese tipo de nuclear, se produce que lo que ha ocurrido, el ejemplo más drástico es Alemania, 100.000 millones de euros, hasta los presupuestos que están inventando en España, que no se ven, no se debaten y no entran, por así decirlo, en el debate público, ni en el debate parlamentario, ni en el debate mediático. Y si alguien entre las referencias del Consejo de Ministros en el último año ve que se han comprometido contratos en defensa hasta el año 2037. Esos son datos que están en los artículos de demostración. Compromisos en compra de darle a la máquina de producir armamento, que yo no sé si el próximo conflicto va a ser con carros Leopard, con drones o con aviones o con lo que sea, pero ahí está sin haber un debate, un incremento en función de una industria que está potenciando ese tipo de crecimiento. Todo esto sin debate público ninguno. Sin debate público ni parlamentario, ni debate mediático, ni manifestaciones en la calle, ni preocupación. Evidentemente, esto para mí es un poco lo que debemos de debatir. Si aceptamos este tipo de política o debemos cambiar el paradigma. Esto muchas veces, y no quiero recurrir a cosas que pueden parecer demagógicas, ya cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, el presidente Eisenhower, militar, presidente del Comité Militar de la OTAN, cuando terminó su segundo mandato, o sea, después de 8 años, dijo que no sabía, no era capaz y no sabía si iba a poder controlarse lo que él llamaba el complejo militar industrial, que era, por así decirlo, una economía de guerra que se había construido en la Segunda Guerra Mundial, cómo se transformaba y cómo eso cambiaba a una economía de paz, a otro tipo de economía. Y él no era capaz no había sido capaz de controlarla, y que eso dominaba muchas de las decisiones. Ahí se hablaba de que muchas veces la economía americana la había salvado la guerra de Corea, luego la había salvado la guerra de Vietnam. Siempre eran guerras que estaban lejos de lo que llaman los americanos el homeland, de su patria. Quizá cambió un poco la mentalidad cuando sufrieron el ataque de las torres de Nueva York. Pero esto parece que estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, se habla mucho del complejo militar industrial, pero el mismo Obama, que produjo un cambio, o quiso producir un cambio en la política exterior, cuando acabó su segundo mandato, 8 años después, hablaba de lo que él llamaba del Manual de Washington, que decía que había un establishment dentro, que no siempre son militares, que no siempre es militarización de la política. El militarismo, hay mucho militarista que es civil, que utiliza, por así decirlo, a los militares, a la guerra, como una manera de resolver los conflictos. Él hablaba del Manual de Washington, decía que este establishment que había alrededor de Washington, alrededor de think tanks, le habían obligado muchas veces a tomar decisiones que no habían sido para él las más idóneas. Él hablaba de cuando tomó la decisión en la guerra de Siria, de cuando le obligaba a este establishment a intervenir porque habían utilizado armas químicas, y él hablaba de que esa fue su mejor decisión la que había tomado, había opuesto esta resistencia a este Manual de Washington. Pero cuando entra Trump, no estamos hablando de conflictos, él presume, después de viajes por los países árabes, por Dubái, por Arabia Saudita, de conseguir el mayor presupuesto en defensa de la historia. Lo dice Trump. Biden, lógicamente, con el motivo ahora de la guerra de Ucrania, está hablando también del mayor, otra vez, presupuesto de la historia en defensa dedicado a esto. Luego, este complejo militar industrial, esta máquina todavía existe. Esto obliga a una transformación de lo mismo que se ha hecho en política con la industria del carbón o con la industria del acero,
a que estas mentalidades tienen que transformar, si no, todo el mundo hablará de dónde será la próxima guerra proxy. Esta guerra que puede ser, estamos hablando de la guerra de Ucrania, pero hay 40 conflictos en Yemen, en Siria, en Irak, en Sudán, que no tienen tanta relevancia como es el de la guerra de Ucrania, porque parece que nos toca a Europa relativamente. Pero Europa siempre se protege diciendo que no se crucen determinadas líneas rojas. Yo creo que este es un debate de seguridad que hay que abrirlo a la sociedad. Y hay que abrirlo de tal forma, porque si recordamos los que tenemos más edad, cuando hablamos de los términos de la Guerra Fría y lo que se llamaba el concepto de destrucción mutua asegurada, que era con las fuerzas nucleares, de que nos vamos a defender, porque si tú me disparas, yo te voy a disparar también. Hubo en los años 80, cuando empezaron la reducción de las armas nucleares, cayó el muro de Berlín, cayó el Pacto de Varsovia, se empezó a considerar que la OTAN podía ser una organización obsoleta porque era una organización militar, se construye la Unión Europea, que la Unión Europea era un proyecto de paz, no era un proyecto de guerra. Todos este proceso se resumió en lo que se llamaba un concepto de seguridad compartida, que es que mi seguridad está en tu seguridad. O sea, yo estoy seguro si tú estás seguro. Tú estás seguro si yo no te agredo y yo me aseguro de que tú no me agredes. Era un concepto que desarrolló Olof Palme en los años 90 y que parecía que se iba a extender, y llegó hasta el punto de que se pensó que Rusia entrará en la OTAN, y llegó a entrar. Se creó una comisión Rusia-OTAN. Yo como GEMAD estuve en una cumbre, la cumbre de Lisboa, en el 2011, parecía la cumbre de Madrid, y ¿sabéis quién estaba sentado frente a Obama? Medvedev, porque había una comisión OTAN-Rusia que trataba de buscar eso que tanto se ha recordado, de que habló Gorbachev, de que la seguridad de Rusia estaba con que no entraran más países de Oriente en la OTAN, que Ucrania no entrara en la OTAN, o sea, crear, por así decirlo, como un pasillo de seguridad que aumentara la confianza, por así decirlo, entre los países. Luego, quiero decir que no hay nada, que no hay nada por inventar, que hay muchas cosas que están están ya inventadas, y que también hay muchos errores que se cometen que se pueden volver a cometer, como es el tratar de resolver los conflictos por medios bélicos. Esto es un poco este debate es cada vez más difícil a medida que se cronifica y se extiende el conflicto. Las propuestas de paz que se hicieron el 17 de diciembre del 21 de volver a las fronteras son cada vez más difíciles. Las propuestas de paz que hubo en la mesa de Estambul son más difíciles de aplicar porque ya hay muchos muertos, muchos heridos, tierra invadida, pero hay que buscar soluciones. ¿Qué perspectivas de paz hay? Yo, evidentemente, si leéis o atendéis a los puntos que han propuesto Lula, el Vaticano, hasta Zelensky, China, todos son 10, 12, 15 puntos, todos comienzan siempre por un alto fuego, por defender la soberanía, por proteger la zona nuclear. Cosas razonables, cosas posibles, cosas factibles. Solo hace falta voluntad política, voluntad de que esté una mesa abierta. Y claro, ahora el argumento dice, no se puede hacer un alto el fuego hasta que no haya un acuerdo de paz duradera y justa. Bueno, de una negociación se pueden aprobar un punto hoy, 2 mañana o 3 dentro de un año. Primer punto que hay que aprobar, alto el fuego ya. Si tú quieres proteger al pueblo ucraniano, lo que tienes que es salvar las vidas ucranianas. Alto el fuego ya. Eso no significa cesión territorial. Eso no significa que no haya sanciones. Eso no significa el primer punto para abrir una negociación. Y luego se puede tardar en la negociación territorial 10, 12, 15 años, lo que sea. Estoy hablando de cosas que se han hecho en otro tipo de conflictos. Pero, evidentemente, eso tiene que hacerse con presión de la base social. No hay buen mediador. Los buenos mediadores aparecen siempre que hay detrás una buena. Me da igual que sea el Vaticano, que sea de un país africano, como ha sido el último intento, un emisario del sur global o países aliados, cualquiera vale. Lo que hay que tener esa mesa abierta, que ya está,
y propugnar un alto fuego lo antes posible, siempre que eso beneficie o ponga sobre la mesa que eso nos beneficia más a todos, a la mayoría, y no beneficia solo a una minoría que está luchando por intereses económicos. Este es un debate que parece que es muy simplista, pero es así. Y es únicamente a base de presión social. Evidentemente, hay, desde mi punto de vista, interlocutores que ya no son válidos. Una pena. La Unión Europea no es un interlocutor válido. La Unión, desgraciadamente, hoy no es un interlocutor válido. Podría haber jugado un papel como intermediador entre dos luchas, entre dos hegemones, que lógicamente todo el mundo está hablando de un conflicto entre una hegemonía que está declinando, decline en 15, 20, 35, 50 años en Estados Unidos, y una hegemonía que está subiendo, que es China. Evidentemente esa hegemonía podría haber jugado un papel importante como factor económico en la Unión Europea, pero apostó por una parte, apostó por la solución bélica, apostó por la solución y evidentemente ya no es un interlocutor válido porque no lo es para Rusia y no lo puede ser para una solución de conflicto. Pero bueno, hay muchos más. El problema de la Unión Europea es que evidentemente desde el punto de vista, a lo mejor es un poco pesimista, podría haber sido un gran actor económico, pero no lo es porque Estados Unidos lo ha tratado de debilitar. Lo ha tratado de debilitar cambiando el modelo energético y segundo, ha desviado quien era el foco de atención, el eje, por así decirlo, dominante de la Unión Europea, que era el eje franco-alemán, se ha desplazado hacia el este. Polonia, Hungría, son los países decisivos, evidentemente porque se sienten más atacados y parece que eso les da un papel hegemónico y ahí apoya a Estados Unidos. Estados Unidos, el último viaje que hizo Biden a Europa no fue a Londres, no fue a Berlín, no fue a París, hizo un meeting de 1000 personas en Varsovia, porque sabía que ahí iba a ser aplaudido, iba a recibir las ayudas y demás. Evidentemente eso está debilitando a Europa como factor importante en esta hegemonía. Esto yo creo que evidentemente es una lucha, como decía, entre dos hegemones, entre Estados Unidos y China. Evidentemente, cuando en la última cumbre de la OTAN se hablaba de definir esos conceptos estratégicos, Estados Unidos venía con una clara idea, que era focalizar el tema en China. Puso como amenaza importante a Rusia, porque era el interés europeo, pero se cuidó bien de que considerar amenaza sistémica a China, porque evidentemente había muchos países europeos que no estaban interesados en romper las relaciones con China porque hay muchos intereses comerciales. Es el primer cliente de Europa, fundamentalmente de Alemania, de Francia y todos los países importantes. Luego, evidentemente, aquí no hay puntadas sin hilo, y esto es que quizá lo que debiera ser objeto de debate en una sociedad política, en una sociedad lo que los ciudadanos debemos intervenir en política y no una sociedad dirigida, desde mi punto de vista, en muchos aspectos, porque no quisiera yo hacer un análisis de los medios de comunicación. Pero fijaros, un día cualquiera, esta noche, mañana, coger cualquier cadena y fijaros cuál es la información que estamos recibiendo. No hay información. O sea, en tiempos en los que teóricamente decimos que vivimos en una sociedad hiperinformada, es cuando menos información tenemos, o sea, pues sea por saturación o sea por la atención de parte, pero no vemos, por así decirlo, movimientos, se han censurado otro tipo de medios, o sea, como si no pudiéramos nosotros discernir cuál es la información correcta y no pudiéramos elegir. Yo creo que eso es clave. Desde los primeros titulares que había en el primer mes en cualquier medio de prensa, cojo El País a 6 columnas sobre la guerra de Ucrania, ahora a veces hay que buscarlo en la tercera, en la cuarta página, hablando que ya no sabemos si es una ofensiva ucraniana o una contraofensiva rusa. Se trata de si va a ser en primavera, si va a ser en tal... O sea, se trata ya de cronificar la guerra. Ya llevamos el tiempo que llevamos y evidentemente esto tiene un coste bestial para ese país al que queremos proteger, que es Ucrania. No hay recurso más importante que la vida. Y quien está perdiendo la vida, si fijáis en los conflictos,
los países que más, cada vez no hay, si hubiera habido bajas inglesas, francesas, americanas, en los últimos conflictos no ha habido nunca ninguna baja, por así decirlo, desde últimos años de Afganistán, Libia, Ucrania, baja americana y demás. Luego, ese conflicto no tiene ese debate en los Estados Unidos como lo puede tener en los países del este de Europa o lo puede tener en Centro Europa. Y para mí, yo creo que nos corresponde como sociedad política y como sociedad que nos creemos informada, abrir este debate, primero el de la seguridad, en el sentido más amplio. Seguridad no significa, como dice la ministra, la seguridad se consigue reforzando, por así decirlo, nuestra capacidad de defendernos, ¿no? Hay gente que pensará que la seguridad es humana, y primero la seguridad humana y quiere vivir, comer y tener una vivienda. Y no le hables del misil Storm Shadow que ha destruido el puente determinado. Que esta es una guerra que cuando, como dice la Unión Europea, solo nosotros siempre con Ucrania y nada sin Ucrania, no. Cuando se quiera dejar de alimentar, no hay objetivo que no esté monitorizado por el sistema de información satelital de Estados Unidos y de Gran Bretaña. Que no hay objetivo que no esté señalizado y atacado por drones enviados o monitorizados por Ucrania, pero enviados y señalizados estos objetivos por Estados Unidos y por Gran Bretaña. No hay casualidad en que haya objetivos estratégicos que un día puede ser el buque insignia que esté de la flota rusa que esté en el Mar Negro, o el puente sobre Crimea, o el Nord Stream 2. Son objetivos estratégicos y perfectamente señalizados y controlados y vigilados por así decirlo, por las grandes potencias. Yo creo que este es el debate fundamental. Yo creo que hay que analizar cuál es el problema claramente y creo que perspectivas de paz las hay siempre que haya una presión grande de la base social. Ese, evidentemente, no se está produciendo. Yo he tratado de asistir a manifestaciones, por llamarlo de alguna manera, en Madrid, y si estábamos 25 o 30 éramos muchos, pero siempre decíamos, no, creo que en Roma hay más, o creo que en Berlín hay más. No lo hay. Evidentemente no es un problema nacional, pero no es un problema que se haya planteado en otro tipo de conflictos. Fijaros que hasta en los primeros momentos del conflicto se hablaba mucho de la amenaza nuclear y ya, para no asustar demasiado, no se habla de la amenaza nuclear. La amenaza nuclear, como dicen los militantes, eso puede siempre estar ahí. Y es como igual que una pistola se puede disparar por error, también un arma nuclear puede dispararse por error. O sea que el mero hecho de su existencia, pero ninguno de los países occidentales, ni siquiera España, ha firmado el TPAN, que es el Tratado de Protección contra las Armas Nucleares. Algo que estaba vigente hace unos años y que ahora ya hasta se pone en duda. Yo hasta aquí, quiero únicamente, no que quería ser polémico, sino poner sobre la mesa temas de debate, abrir el debate, y estoy seguro que es donde más aprendemos todos, y sobre todo yo, que no me considero experto, únicamente que tengo muchos años, y eso es lo único que trato de dejar algo mejor para mis hijos y para mis nietos. Y aquí lo dejaría y abriría el debate. Muy bien.